Bueno, ahora sí. Lo que quería traerles hoy, básicamente, es un recap de lo que es el euro dólar, que es una divisa de mercado de Forex, para que vean cómo se analiza y, bueno, después de ver cómo se analiza de macro a micro, poder hacer un recap de la última semana esta que pasó. Si tenemos tiempo, hacemos las últimas dos, para que entiendan cómo funciona o cómo trabaja la acción del precio directamente sobre el activo. ¿Sí? Así podemos entender cuáles son los puntos de interés, cuáles son los movimientos que podría dar el precio, qué puntos de liquidez genera, cuáles busca primero, cuáles busca después. Y entendiendo esos conceptos y otros conceptos que están más aplicados a mercado de divisas en este caso, como por ejemplo Kilsons, eh, entender o especular qué es lo que podría ser el precio y dependiendo de lo que va haciendo, eh, cómo podríamos nosotros aprovechar eso. Así que sería básicamente directo todo a un análisis desde cero, desde macro, y después vamos directo al recap. Bueno, para analizar desde cero, lo que yo trato siempre de hacer es pararme esto no lo hago todos los días, por supuesto, pero si estoy agarrando un activo de cero, trato de pararme en un gráfico semanal para entender dónde está parado el precio, ¿sí? Yo por lo que veo siempre acá en el euro, porque tampoco es algo que suceda todos los días, vamos a tener un rompimiento de una zona semanal, por supuesto que no, pero hace rato el euro está parado acá en esta zona, que es una zona de un bloque de órdenes de oferta, en el que el precio tuvo reacción ya por segunda vez, dejando evidencia, bueno, de que está mitigando acá todo lo que vendría a ser esta zona, ¿sí? Lo otro que puedo llegar a observar acá en una temporalidad macro semanal sería esto, que es un rompimiento de estructura al alza en semanal, por lo que tenemos acá una continuidad alcista, ¿sí? Después, directamente ya sabiendo eso, me bajo a un gráfico diario. En el gráfico diario lo que veo es, por supuesto, lo mismo, pero en menores temporalidades. Y acá ya es donde empiezo a jugar un poquitito, entendiendo cuál sería mi último movimiento, que es lo que estábamos viendo ya en semanal, ¿sí? Este último movimiento que da de acá hasta acá, este último impulso alcista, que termina generando todo este desplazamiento bajista, que sería un retroceso de todo esto, ¿sí? Para probablemente tratar de buscar un rompimiento de esta estructura, de estos saltos en la estructura, ¿sí? Eso sería lo que especularíamos en semanal y en diario. Lo bueno es que ya tenemos todo este recorrido bajista, que es el retroceso que pegó el precio ya directamente. Entonces podemos entender que si el precio supera este punto o este otro punto, ya nos daría un cambio o una continuación de estructura, ¿sí? Sabiendo que todo esto es nuestro impulso alcista en macro, lo que podemos hacer para entender si el precio ya tuvo suficiente recorrido o le falta es siempre marcar nuestro impulso con una herramienta que nos divide el precio a la mitad. Yo utilizo la Gunbox. Esto lo que hace simplemente es marcarme el nivel del 50% en el precio. Si yo sé que ya el precio retrocedió por lo menos un 50%, puedo especular que ya podría querer tomar dirección alcista. En este caso, por supuesto, ya retrocedió casi un 80%, me atrevería a decir. Así que el precio ya tuvo lo que necesitaba. Identificamos zonas de interés, como por ejemplo este FBG, que está acá en diario, que es a donde vino el precio a buscar liquidez. Y después de esto, el precio automáticamente se disparó. Voy a borrar un poquito el exceso de cosas como para que no nos mareen, pero entender que tenemos acá un impulso alcista en macro con un retroceso ya que pareciera estar finalizado, ¿sí? ¿Por qué finalizado? Porque, bueno, el único punto de interés en diario que tenemos de zona que no fue rebalanceada era este FBG, el cual ya acá fue rebalanceado, así que podríamos entender que ya estaríamos terminando con ese retroceso. Aparte, algo muy interesante, fíjense cómo acá en este retroceso tenemos velas que no superan en ningún momento nuestro punto, nuestro FBG. Solo mechas lo superan. O sea que el precio, evidentemente, acá
de manera algorítmica, tuvo una reacción de compras importante que lo llevó a reaccionar, a rebotar en esta zona, sin permitirle al precio romperla, ¿sí? Quizás si la rompe, podríamos buscar zonas más bajas o incluso quiebres en la estructura esta baja que les decía que teníamos como piso, ¿sí? Pero como vemos que el algoritmo lo que hace es ofrecer compras de manera tal que no permite que el precio pase por esta zona, entonces podríamos interpretar que ya el precio hasta ahí tuvo suficiente. Una vez que entendemos nuestro macro en diario, bajamos a 4 horas para tratar de entender qué estuvo haciendo el precio en menores temporalidades. Saca un poquito esto. Venimos acá atrás en el tiempo y vemos que acá, por ejemplo, tenemos un bloque de órdenes en 4 horas, que si lo trazamos acá en el tiempo, nos damos cuenta que efectivamente el precio está apoyado en ese bloque de órdenes y que además la estructura que venía siendo completamente bajista acá nos genera un cambio de dirección, ¿sí? Porque acá tenemos un quiebre en la estructura alcista, ¿sí? Fíjense cómo el precio viene bajando, sube, vuelve a bajar y se dispara al alza. Esto es un patrón de reversión que el precio lo hace con muchísima frecuencia cuando realmente tiene intención de cambio. Y volvemos a hacer lo mismo en todas las temporalidades, tratar de buscar puntos de interés en donde el precio quizás pudiera tomar algún tipo de reacción. En este caso acá vamos a interpretar nuestro FBG, que lo tenemos acá. Es una zona a la que podría venir el precio en 4 horas a apoyarse y dispararse al alza, o incluso, yo lo voy a marcar así, para no invadir tanto el gráfico, esto que lo vamos a tomar como un bloque de órdenes de 4 horas. Bien, vamos a ponerlo así. Muy bien. Ya teniendo esta información, sabemos que el precio está en una zona óptima como para buscar un poquito más y después dispararse al alza. Así que interpretamos hoy, día viernes, ya con mercado cerrado, que la semana que viene, muy probablemente lo que podamos buscar sea por estas zonas algún tipo de acumulación que mitigue nuestro bloque o nuestro FBG y se dispara al alza. Algo así sería algo esperable en el precio para la semana que viene. Esta es la manera en la que analizamos el macro del precio y lo llevamos después directamente al micro. El micro lo vamos a encontrar en 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Cada uno busca su gráfico ideal. Yo en lo personal opero en 15 minutos, o miro el gráfico, mejor dicho, en 15 minutos. Es mi temporalidad predilecta, por así decirlo. Sí, siempre es importante cuando no vemos claridad en esa temporalidad o cuando lo que vemos no nos termina de convencer, es jugar con las temporalidades de 30 minutos, de 1 hora, porque en esas temporalidades vamos a encontrar distintos puntos de interés que quizás en otras no, o no tanto. Entonces, a veces, o muchas veces, mejor dicho, el precio se nos termina yendo en zonas en las que decimos por qué se terminó yendo acá, y te das cuenta que quizás en 1 hora teníamos un FG mucho más grande que en 15 minutos, quizás el precio ya encontró lo que necesitaba antes de llegar a estas zonas, ¿sí? Simplemente por eso. Bien, vamos a ver entonces, visto cómo llevamos el análisis directamente de macro, vamos a ver un poquito el micro, que en realidad ya sabiendo el macro, realmente podríamos interpretar acá en el micro, vamos a marcarlo en otra temporalidad, porque todo esto es de interés. Fíjense cómo en 30 minutos tenemos solamente este FBG, y fíjense cómo el precio acá tiene este que es de en 4 horas, y tiene acá bloque de órdenes también en 30 minutos, o sea que hay mucha zona de interés acá abajo para venir. Entonces, el precio podría acumular acá, podría tocar ahí para venir acá e irse para arriba, o simplemente podría venir abajo, tocar y dispararse para arriba directamente. O sea, tiene varias posibilidades el precio,
pero es cuestión de observar una vez que empieza el mercado para dónde quiere dirigirse primero para poder entender a dónde está yendo después. Ya sabiendo las zonas de interés o las zonas sensibles, es muy simple después entender cuándo nos vamos a meter. Si nuestro precio primero empieza a escalar para arriba, toca nuestra zona, bueno, si ya llega a nuestro FBG o a nuestro bloque de órdenes, lo que podemos hacer es bajarnos a un minuto directamente, vamos a bajar a un minuto, y en un minuto lo que vamos a hacer acá, cuando el precio llega a nuestro FBG, es tratar de encontrar un patrón de reversión como el que veíamos ahí abajo, algo así, o algo así, directamente, o algo así. Yo se los dibujo para que entiendan cómo puede ser. Todo lo que te rompa estructura a la baja puede ser un patrón que te lleve el precio para el otro lado, ¿sí? Si el patrón es así como este, mucho mejor porque ya nos da pauta de real reversión y esto nos da pauta de retroceso. Así que buscamos en un minuto algo por el estilo y si encontramos un patrón semejante en una zona de interés, probablemente podamos entender que el precio quiere dirigirse a la otra, ¿sí? Siempre y cuando el precio haya tomado liquidez, por supuesto, siempre y cuando el precio ya haya recorrido hasta donde pretendíamos o donde entendíamos que el precio quería ir. Bien, así para el lunes ya pueden entender cómo empezar a ver el gráfico y cómo posicionarse en caso de que el precio empiece a dar un poquito esa intención, ya sea para abajo primero, para arriba después. Creería que al ser alcista vamos a tocar estas zonas de acá abajo para poder encontrar la liquidez que necesita el precio y poder irnos a la alza. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito de recap. Vamos a borrar un poquito esto. Así podemos empezar a ver un poquito la acción del precio. A ver, bien. Vamos a arrancar. A ver, bueno, vamos a arrancar atrás en el tiempo. Veamos las últimas 2 semanas en lo posible. Así entendemos qué fue haciendo el precio. Yo voy a borrar un poquito información. Bien. Eh, si bien no me gusta mucho usar esto para hacer esto, porque quiero que vean cómo trabaja el precio, lo voy a hacer simplemente para no tener que andar llevando el gráfico para atrás todo el tiempo. Ni más ni menos. Bien. Segundito. Bueno, esta es la semana que pasó, no, la anterior. Correcto. Bien. Vamos a ver qué estuvo haciendo el precio esta semana anterior, ¿sí? Nos encontramos en día lunes. Tenemos el gráfico que abre el mercado, el horario de apertura, a las 6 de la tarde acá en Argentina en un domingo. Y ya encontramos, por ejemplo, este punto de liquidez y este otro punto de liquidez. Son puntos de liquidez que el precio dejó previo a todo lo que pasó acá. O sea, para que lo vean, ¿sí? Vamos a gráfico, todavía no arrancó el día. Tenemos estos dos puntos de liquidez que son importantes. El precio debería venir a buscar la liquidez para poder hacer lo que necesita. Entonces, cuando nosotros nos paramos en el gráfico, lo que tratamos de identificar es liquidez, lo que de órdenes, ineficiencias. Acá tenemos FBGs, tenemos zonas sensibles a donde puede venir el precio. Y el precio, por supuesto, toma liquidez de un lado y se dirige siempre al otro. O sea, eso es lo que suele hacer el precio, ¿sí? Ahora veamos más o menos qué estuvo haciendo y cuándo lo estuvo haciendo. Acá en este caso nos dejó la sesión de Londres un bajo, por ejemplo, y esto es lo que vas viendo si es que operas en vivo. Si operas como yo en New York, todo esto ya lo viste antes de que empiece el horario de New York, pero para que entiendan qué es lo que pueden ir viendo bajo de Londres, qué es lo que pueden ir viendo para poder interpretar qué es lo que está haciendo el precio, ¿sí? Si bien en la apertura ya tomó liquidez de la parte alta, y este alto no es más alto por ahora, se podría esperar precios más bajos.
Bien, este alto termina mitigando liquidez nuevamente de la parte alta. Yo lo voy marcando como una neutralización. Bueno, eso no era. Bien, y el precio se dirige rápidamente hacia abajo. Tenemos un bajo de Londres y por acá arriba tenemos un alto en la sesión de New York. Por lo general el precio, y en otros videos lo hemos hablado, los bajos y los altos de Londres tienden a dar una pauta de precio máximo o mínimo del día. No siempre es así, pero por lo general se respeta esto. Así que cuando yo encuentro un bajo de Londres o un alto de Londres que me interesa, eh, lo tomo como referencia en mi sesión de New York. Fíjense cómo acá el precio lo respeta y parece estar acumulando o distribuyendo. Todavía no está claro. El precio termina con la sesión del día y nos deja como evidencia que vino, toda la acción del precio trajo el precio hasta la liquidez que estaba por parte alta, vamos a marcarla así para que se vea, y después vino a la parte baja a llevársela nuevamente. Fue reaccionando de liquidez a liquidez, ¿sí? La que creó por la parte alta la toma acá y la que dejó por parte baja no la termina de mitigar, ¿sí? Podríamos entender que el precio, después de haber sacado de arriba y haber dejado abajo, pueda querer venir a llevarse esta liquidez, ¿sí? Vamos a dejar que corra un poquito el día siguiente. Bien. Bueno, acá el día siguiente, ni bien arranca, lo primero que vemos es que el precio tiene una linda intención de venta. Fíjense cómo cae en plena sesión de Asia. Acá hay un quiebre de estructura, ¿sí? No quiero marcar todo para no inundar el gráfico. De hecho, yo no suelo marcar nada de esto, excepto los puntos de liquidez que me interesan, pero para que ustedes se grafiquen, nos deja esta linda zona con un lindo FBG que acá con una mechita fue medio mitigado, pero vamos a marcarlo. Tenemos un FBG, tenemos un bloquecito de órdenes. Está linda la zona como para poder incorporarnos en ventas, por lo menos hasta la liquidez que dejó este bajo de Londres del día anterior, que casualmente es nuestro, vamos a hacer así, es nuestro previous daily low. Es el punto más bajo del día anterior, ¿sí? Este es el low del día anterior directamente. Entonces lo que podemos interpretar es que el precio, al haber sacado acá arriba, haber dejado liquidez acá abajo y haber dejado esta estructura con quiebre, directamente podríamos interpretar que quisiera ir a buscar la liquidez que dejó en en este low del día anterior. Vamos a ver qué hace el precio. Bueno, viene al FDG y directamente se va a buscar la liquidez de este día anterior, ¿sí? Ahora, el precio acá evidentemente tiene mucha intención bajista. Sigo sin querer marcar todo el gráfico, pero para que puedan ustedes visualizarlo es muy importante. El precio acá también sigue diciéndome, estoy vendiéndome, estoy rompiendo estructura con mucha intención de venta. Nos deja todo este FBG, que es un poco grande, quizás para meter un trade, pero también nos deja, fíjense acá, un bloquecito de órdenes en 15 minutos, o de 15 minutos, ¿sí? A donde el precio podría llegar a venir. A venir a testear. ¿Y qué buscamos? Seguir vendiendo, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde seguimos vendiendo? Bueno, buscamos información atrás. ¿Qué tenemos más atrás? Acá tenemos un low de un día anterior, por ejemplo, ¿sí? Y vamos graficando nuestro, nuestro gráfico, valga la redundancia, tratando de interpretar las zonas de reacción. ¿Qué más tenemos? Tenemos ineficiencia acá, por ejemplo, un imbalance. Tenemos bloque de órdenes, todo, ¿no? Podríamos vender hasta, tranquilamente, este FBG, hasta el low diario también, esperando primero que el precio, por supuesto, nos dé una entrada limpia acá, en este FBG que nos dejó la caída.
la caída. Bueno, está aceleradísimo el precio. Ah, yo lo tengo aceleradísimo. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Bueno, el precio evidentemente sube, mitiga directamente el bloque de órdenes. Fíjense qué interesante los FBG cuando trabajan perfectos. Las velas nunca se van a escapar del FBG cuando están tan bien marcados. Y evidentemente nos vuelve a dejar lo mismo. Fíjense cómo el bajo este termina rompiendo estructura con muchísima intención de venta. Tenemos uno, 2, 3 FBG. Siempre que hay 3 FBG disponibles, recomiendo apuntar al del medio, ¿sí? Y casualmente el del medio nos combina con este bloquecito de órdenes que tenemos acá, que viene por acá, ¿sí? Vamos a ver qué hay en 30 minutos. Bueno, en 30 minutos es un único FBG, fíjense cómo cambia el gráfico, ¿m? Al jugar un poquito con las temporalidades. Bien. Y acá, bueno, podríamos posicionarnos también en venta, que el FBG no es tan grande como el anterior, podríamos tomar la mitad de este, el bloque de órdenes, podríamos tomarlo entero, fíjense que si lo tomamos entero tampoco es demasiado, son 6,5 pips, como mucho, con un poquito de respiro como para el spread, y si no tienen del todo claro dónde debería reaccionar el precio, se van hasta el alto. Ahí ya sí les queda un poquito largo, 15 pips de stop loss, quizás desde el bloque de órdenes podrían tomarlo completo, son 10 11 pips, eso ya es un poquito más viable, porque estamos vendiendo hasta el FBG, ¿sí? No tenemos tanto recorrido bajista tampoco porque va a llegar un momento en el que va a dejar de caer el precio para querer acumular de nuevo, porque eso es lo que tiende a hacer diariamente, ¿no? Acumula, manipula y distribuye, lo que estábamos o lo que vimos en algún momento también en otros videos. Entonces el precio, bueno, directamente fue al FBG y empezó a querer comprarse. Bien, vamos a darle pausa. Bueno, llegó al FBG, estamos en pleno horario de Kilson, de cierre de Londres, ¿sí? De cierre de Londres. El precio viene hasta acá arriba, acá deja una suerte de estructura de reversión, acá ya no, yo no vendería acá, después de ver lo que hizo esta estructura, yo esperaría, buscaría más información, bien. Y la información que encuentro es este FBG de acá, que tampoco me gusta para comprar porque no me llega el desplazamiento a cubrirme una zona eficiente, ¿sí? Entonces no compraría ahí tampoco, simplemente dejaría que el precio haga o deje de hacer. Lo miro en 30 minutos a ver si hay algo que en macro o un poquito más macro no estoy viendo, pero no me interesa en este momento en esta entrar, ¿sí? Sí, quizás me hubiera gustado entrar acá en ventas, pero después de esta estructura no es del todo claro. Sí creo que quiere ir al daily low, que de hecho es lo que hizo, podríamos haber vendido acá, pero cuando no está del todo claro, lo mejor es quizás a veces observar desde afuera y ver qué es lo que sigue desarrollando el precio. El precio no terminó de mitigar el low, pero se quedó ahí, empezó a construir un poquito de estructura alcista y eventualmente va a terminar en alguna de estas zonas. Acá tenemos un nuevo día y empezamos a buscar lo mismo de siempre, ¿eh? Zonas de interés para el precio, ¿sí? ¿Qué quedó pendiente, qué quedó sin mitigar? Tenemos este FBG de acá que me gusta. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de acá que en 30 minutos no decía nada, pero por las dudas lo marcamos, ¿sí? Y venimos cayendo, así que podemos tranquilamente, habiendo visto que nuestro macro semanal y diario venía bajista, podemos tranquilamente entender que el precio va a querer seguir cayendo y sabiendo que este punto todavía no lo mitigó, podríamos buscar que venga a neutralizar nuestro daily low, que es del día anterior, y este que también nos dejó acá puntualmente, ¿no? Que como son tan parecidos no lo voy a marcar tampoco. Entonces, el precio arranca, acumula un poquitito, eventualmente termina manipulando. ¿Qué puede manipular? Miren, acá hay un punto de liquidez que puede manipular y acá hay otro, ¿sí? Acá hay otro punto de liquidez, pero
siempre el más cercano al precio es importante. Este punto de liquidez tiene por encima un FVG, así que podríamos pretender que manipula el alza para caer. Vamos a ver qué hace el precio. El precio está subiendo, está generando una suerte de order flow alcista. Viene al FVG, veamos un poquito más. Las velas no atraviesan el FVG, fíjense cómo las velas respetan el FVG, no las mechas, las velas. Fíjense cómo las velas respetan las ineficiencias que genera el precio. ¿Sí? Eso es algorítmico, eso es porque el algoritmo lleva el precio ahí, después genera un poco de volatilidad, un poco de mecha, pero el precio no se termina escapando nunca de ahí porque el algoritmo lo que hace es ofrecer precios más bajos, empieza a venderse para que el precio no supere esa zona. Eso es lo importante de entender, cómo trabaja el algoritmo. Veamos qué sigue haciendo. Bueno, evidentemente el precio baja rápidamente. Acá tenemos toda una subida, todo este order flow es liquidez. Tenemos un FVG acá abajo y tenemos nuestro punto de interés acá, ¿sí? Viendo esto, acá en un minuto pueden buscar entrada y todo lo que les vengo marcando en un minuto pueden ir buscando entradas en todos estos lugares, ¿sí? En 1, 2, 3 minutos. Lo importante es entender qué va haciendo en nuestro precio en 15 minutos, cómo va llegando a las zonas que venimos demarcando, como para nosotros poder aprovechar eso, ¿sí? Bueno, el precio subió, mitigó puntos de liquidez del order flow, no lo mitigó completo. Recuerden que acá tenemos otro punto de interés interesante, tenemos esta liquidez de acá. Bueno, directamente de ahí cae, ¿sí? Mitiga esta zona de liquidez, quizás algo en 5 minutos que no hemos visto, ¿m? Y directamente se cae. Toma la liquidez del daily low anterior, deja un lindo quiebre de estructura, deja FVG, deja bastante evidencia de venta, así que podríamos acá tranquilamente posicionarnos si es que el precio llega. Tenemos mucha zona acá ineficiente. Lo marcamos quizás en 30 minutos. En 30 minutos miren todo lo que tenemos. Volvemos a 15. El precio vuelve a nuestra zona. Bloque de órdenes. Bien. Está bien acelerado el precio ahí. Acá ya cuando la vela supera nuestro FVG, entendemos que el precio no es para abajo, ¿sí? Fíjense cómo viene respetando siempre el FVG cuando nosotros estábamos buscando ventas y acá cuando quisimos buscar una venta, el precio nos dio pauta de que no era para ese lado. Vino, mitigó este de acá, que había quedado inconcluso con la caída desde acá, ¿sí? Y acá evidentemente está buscando venderse. Perfecto. Bueno, fíjense, 1 o 2 puntos de liquidez que son altos relativamente iguales. Estos los mitigó esa mecha de ahí, el FBG también, y ahí continúa construyendo estructura a la baja, ¿sí? Ahí empieza a caer nuevamente el precio. Probablemente se ponga a acumular. Fíjense cómo todo esto es una acumulación, ¿sí? Y ahí terminó un nuevo día. Volvemos a repetir exactamente lo mismo que estamos ya. Estamos a miércoles y ya estamos a jueves de la semana anterior, Volvemos a hacer lo mismo que hacemos todos los días. Buscamos nuestros puntos de interés, nuestras zonas de FBG, nuestros bloques de órdenes, con lo que ustedes más operen, lo que más les guste ver. Tenemos uno acá que está muy cercano al precio. Bien. Y bueno, referencias, puntos de liquidez. Tenemos un high, ¿sí? No se olviden nunca de marcar sus puntos de liquidez, sus puntos de interés. Marcamos el low. Sabemos que en macro estamos bajistas, así que lo que vamos a tratar de buscar son ventas, por supuesto, entendiendo que el precio va a tener que retroceder a una zona óptima para seguir vendiéndose. Si tenemos todo este último impulso, ¿sí? Todo este último impulso.
¿Ustedes qué creen? ¿Que el precio va a reaccionar acá para seguir cayendo o que va a venir a una zona premium para venderse más caro? El mercado funciona así, se compra barato y se vende caro. Entonces lo que podemos interpretar es una de dos cosas. O que el precio quiera mitigar nuestros puntos de liquidez para tener suficiente nafta para llegar a esta zona, porque está un poco alejada, o que directamente empiece a construir liquidez para mitigar la que hay acá, porque en todos los saltos vamos a encontrar liquidez, para lograr llegar a esta zona y seguir bajando. Entonces, eso es lo que especulamos y eso es lo que tratamos de buscar en el precio. ¿Eh? Acá mitigó el low directamente. Acá mitigó el low. Todavía no estamos ni siquiera en sesión de Asia. Asia está llevándose el precio para abajo. Miren, toda esta zona que dejó sin balancear, ni siquiera el FBG, es algo que eventualmente va a venir a buscar el precio, que no tengan duda de eso. Acá tenemos un lindo low. Fíjense la hora, son las 4:30 acá en Argentina, significa que estamos en horario de Londres. Y yo ya viendo cómo reacciona el precio ahí, puedo entender que este es mi low de Londres. ¿Sí? Yo ya siento que acá es el piso de la sesión de hoy, ya viendo esta vela alcista, está bastante buena como para comprar. Seguramente en 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto tengo un patrón de reversión acá, pero tenés razón, el precio empieza a subir un poquitito. No, no tenía tanta razón, se lleva el low de Londres. Esto es liquidez, low de Londres, low de Asia, low de New York y los high también tienen más concentración de liquidez. Quizás acá ya New York nos deja un piso ahora. Tenemos el FBG en macro diario que habíamos marcado al principio del video, donde marcábamos nuestro punto de interés en macro, donde el precio queríamos que llegue con la caída. Y bueno, evidentemente lo está buscando. Este día realmente no dejó demasiado, ¿sí? Quizás se pudo vender en una subestructura acá, un poco arriesgado, pero no dejó demasiado. Sí, fíjense cómo los otros días se comportó el precio muy distinto, acá estaba muy compacto. Y cuando el precio está muy compacto, mete movimientos más importantes. A mí me interesa, ¿no? A mí me interesa esto, y a mí me interesa quizás en segunda instancia esto. Y por supuesto, nuestro FBG en diario y nuestro bloque de órdenes en 4 horas que ya habíamos marcado al principio, que es allá donde estamos dirigiéndonos. Veamos qué hace un poquito más el precio. Sí, acá vamos a esperar lo mismo que antes. Vamos a marcar lo mismo que antes. Tenemos un low, que es un low diario, y tenemos el high que está acá, ¿sí? Que aparte coincide con un FBG, así que me interesa, que es diario. Ese es el high y el low del día anterior. Entonces entendemos que el precio va a querer mitigar liquidez de ambos lados, como suele hacer siempre. Tenemos liquidez por la parte baja, liquidez diaria, así que podríamos especular que el precio pueda manipular acá para irse para allá, o podría empezar a generar una estructura de acumulación alcista para tocar estas zonas y caerse. En cualquiera de los dos casos, vemos qué sucede y después operamos acorde a la toma de liquidez que encontramos. El precio empieza a subir, acá ya tiene linda liquidez, por ejemplo. Fíjense cómo esta caídita reacciona a esta toma de liquidez. Sin embargo, no es suficiente, tiene un FBG acá, el precio deja una linda vela con absorción y empieza a subir un poquitito. Ahí está acumulando y empieza a subir. Bueno, miremos lo mismo de siempre, ¿sí? En los horarios, Londres dejó este bajo, que quizás no es de lo más interesante, y estamos en plena sesión de New York tocando nuestro daily high, tomando liquidez, dejando una linda absorción en el FBG. Tenemos información ahí, ¿sí? Entonces podríamos tranquilamente interpretar que quizás el precio desde ahí, si tenemos estructura en 1, 2, 3 minutos, vendernos. En el caso de que no nos dé estructura, no. Esto parece haber sido una noticia, que el precio lo lleva abajo
deja un bloque de órdenes y sigue cayéndose, ¿sí? El precio vuelve, mitiga bloque de órdenes y termina llevándose la liquidez del día anterior, del bajo, ¿sí? Fíjense cómo en esta caída el precio, a pesar de estar vendiéndose con muchísima intencionalidad, empieza el algoritmo a ofrecer precios más caros, ¿sí? Esto de acá es un bloque de órdenes. Esto es muy importante. Este bloque de órdenes lo que hace es hacer que el precio después continúe y termine volviendo a mitigarlo, ¿sí? Entonces acá también tienen un lindo punto de interés en donde en esta zona, en menor temporalidad, podrían buscar alguna confirmación que les haga llevar el precio a nuevos mínimos. Lo mismo acá, ¿eh? Acá hay otro bloque de órdenes lindo, ¿sí? Tenemos FBG también, y estamos ya igualmente tocando nuestro FBG macro, nuestro FBG diario, así que tampoco podemos pretender seguir vendiendo eternamente, ya estamos en una zona de interés de compra, así que estamos viendo qué hace el precio ya a esta altura directamente. El precio empieza a comprarse, tocando el FBG, viene a este bloque de órdenes, que por supuesto no vamos a vender al menos que el precio nos lo indique, y acá termina directamente todo lo que fue la semana anterior. Bueno, voy a hacer una cosa, ¿sí? Para que no se haga tan largo. Vamos a dejar hasta acá este video y si les interesa, vemos la siguiente semana. Ahí me dicen por chat.